Hola a todos. Bienvenidos. Hoy estudiaremos a fondo el capítulo 6 del libro de Daniel versículo por versículo. Analizaremos la famosa historia de Daniel en el foso de los leones, pero no solo como un relato conocido, sino descubriendo las poderosas lecciones de fe, integridad y soberanía divina que esconde cada verso. Prepárate para enriquecer tu vida espiritual. Comenzamos. ¿Habita en tu corazón la certeza de que servimos a un Dios omnipotente? No estamos ante una deidad limitada por los órdenes naturales de este mundo, al contrario, el Creador interviene de forma continua sobre las leyes físicas para manifestar su gloria, su justicia y su esencia divina. Con frecuencia, el Altísimo altera el curso de la creación para dar testimonio de su infinito amor y de su gracia, atrayendo a sus hijos hacia la profundidad de un pacto eterno. Nos adentramos en el misterio profético de Daniel, capítulo 6. En este escenario, el fiel profeta es entregado a la furia de un foso lleno de bestias hambrientas. Aquel lugar de muerte fue clausurado con una gran piedra y sellado con el anillo del monarca y de sus dignatarios, asegurando que ningún poder humano pudiera alterar el destino decretado. Daniel debía permanecer en esa prueba hasta el romper del alba. Sin embargo, lo que aconteció en el corazón del rey Darío durante esa noche contiene un mensaje de profunda relevancia espiritual, demostrando la inmensa influencia que el testimonio de Daniel ejercía sobre las autoridades de las naciones del rey Darío y también sobre Ciro el monarca. Al cumplirse el tiempo señalado por las profecías, cuando los 70 años de cautiverio que el Señor dictaminó para Israel llegaban a su término, los reinos de este mundo comenzaron a moverse conforme al diseño divino. El imperio de los medos y los persas fue transformado en un instrumento para cumplir los propósitos del cielo, moviendo a los reyes a decretar recursos y protección para que el templo de Jerusalén fuera levantado nuevamente. La fidelidad del Altísimo siempre se manifiesta con exactitud cuando los tiempos proféticos se cumplen. Verso 18. 18 Luego el rey se fue a su palacio, y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Aunque las escrituras suelen traducir este aposento como un palacio, la palabra original nos evoca un santuario, un espacio consagrado a la búsqueda espiritual. El rey Darío no buscó el descanso de su hogar, sino que se sumergió en una dimensión de humillación y lamento. Despojado de los deleites del reino, de la música y del reposo, el monarca consagró su noche al ayuno y a la intercesión. En la tradición bíblica, el ayuno jamás camina en soledad, siempre se une al clamor de la oración. Cuando los copistas de la antigüedad transcribían estas verdades, recordaban que abstenerse de alimento terrenal tiene como único fin elevar el espíritu en ruego ferviente. Aquella noche, el gobernante de un imperio pagano permaneció despierto, intercediendo ante el Dios vivo por la vida del profeta Daniel. Verso 19. 19 El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Al despuntar el alba, con los primeros destellos de la luz celestial, el rey se apresuró hacia el lugar de la prueba. Horas antes, el mismo monarca había declarado una palabra de fe a Daniel: tu Dios te librará. Aquella confesión lo sostuvo en vela durante la noche, apartándolo de las costumbres mundanas para enfocar su ser en el clamor, se dedicó a orar ante Dios. Sin embargo, al enfrentarse a la cruda realidad del foso, la fragilidad humana se hizo presente. Verso 20. 20 Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y fíjense bien en el verso 20, al aproximarse a la fosa, el rey exclamó con una fuerza tremenda, aunque en realidad fue un grito cargado de profunda melancolía. Este detalle refleja una faceta tan propia de nuestra naturaleza humana con la que cualquiera puede identificarse. A veces imploramos por algo, lo deseamos con el alma y tenemos fe, pero la duda persiste. Es la misma contradicción que encontramos en el Nuevo Testamento cuando aquel padre suplica: creo, pero ayuda mi falta de fe. Ese es exactamente el dilema de Darío. Él guardaba la esperanza, de lo contrario, ¿por qué pasaría la noche en vela, ayunando y orando? Tenía la convicción de que Dios era capaz de salvarlo. Sin embargo, al plantarse en ese sitio y pensar en lo que Daniel enfrentó durante las últimas 12 horas, el dolor y el temor lo quebraron, haciendo que su clamor brotara con total amargura. Acto seguido, el soberano se dirigió a él diciéndole: Daniel, siervo del Dios viviente. Es una frase maravillosa porque el rey no sentía ningún recelo, al contrario, comprendía que tener a un siervo del Dios vivo era una bendición y una influencia positiva para todo su imperio. No lo veía como una amenaza política, sino como un beneficio para su gestión, asumiendo que el gobierno deseaba verdaderas bendiciones de lo alto. Por eso le pregunta: Daniel, siervo del Dios viviente, a quien tú le sirves en todo momento, ¿a su mano ascendido para salvarte de los leones? Verso 21 y 22.
21 Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. 22 Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. El milagro en el foso de los leones demuestra que la fidelidad constante del creyente activa la respuesta oportuna de Dios. Basado en el principio de Hebreos, el Señor no olvida la devoción de sus hijos. En el caso de Daniel, su disciplina de oración y obediencia inquebrantable movilizó el poder divino, para enviar un ángel que cerrara la boca de las fieras, probando que la integridad funciona como un escudo real ante el peligro. Al saludar al soberano con la frase, oh rey, vive para siempre, Daniel demostró un corazón libre de amargura. Este acto revela una doble dimensión de la justicia, la vertical, al ser hallado inocente ante Dios, y la horizontal, al mostrarse irreprochable ante las leyes del imperio. Al no haber cometido ningún mal contra el trono, el profeta evidencia que la verdadera piedad no busca la insurrección, sino que convierte al creyente en el ciudadano más confiable del reino. Finalmente, el pasaje equilibra el deber espiritual con la sumisión al gobierno terrenal. Aunque Daniel no respaldaba agendas impías de regímenes pasados, su fidelidad a Dios se transformó en la mayor bendición para el imperio de Darío, demostrando que un siervo íntegro es un activo invaluable para el Estado. En conclusión, la vida de Daniel enseña que la integridad es indivisible. Quien es fiel a Dios en el altar, será inevitablemente intachable ante las autoridades y en la plaza pública. Verso 23. 23 Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. La alegría inundó el corazón del soberano al constatar el milagro. Daniel fue extraído de las garras de la muerte sin un solo rasguño, pues la fe en su Señor operó como un escudo impenetrable. Este acontecimiento nos conecta proféticamente con las palabras de Jesucristo sobre los tiempos del fin. Seremos perseguidos, entregados a tribunales y aborrecidos por causa de su nombre, pero ni un solo cabello de nuestra cabeza perecerá sin la voluntad del Padre. Aunque perdamos la vida física en este mundo, la promesa de la resurrección nos garantiza que ningún daño definitivo tocará a los herederos del reino eterno. Verso 24. 24 Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. La ruina inmediata de los acusadores de Daniel en el foso expone la gravedad de un juicio sin misericordia, recordándonos que el rechazo deliberado a la justicia de Dios aparta por completo su mano protectora. El pecado es una rebelión abierta contra los propósitos divinos y arrastra consecuencias destructivas tan reales que, a menudo, alcanzan a los inocentes, como ocurrió con las familias de aquellos hombres. No debemos confundir la soberanía del Altísimo con la ejecución de su voluntad ideal, aunque el Creador sostiene el universo y es capaz de transformar la peor tragedia en un escenario para su gloria. Él jamás patrocina la maldad. Lo ocurrido en el foso demuestra que las acciones que se ejecutan fuera del diseño divino constituyen un ataque contra su orden, y prescindir de su amparo conduce inevitablemente a una pérdida irreparable. Frente a la fragilidad de la vida, este pasaje destruye la falsa seguridad de quienes se creen inmunes al sufrimiento o presumen una longevidad garantizada, pues en un cosmos fracturado por la caída, la perversidad ajena puede cortar los días de cualquier ser humano, incluso de un creyente. La soberanía de Dios no anula la cruda realidad del libre albedrío humano ni la naturaleza destructiva del pecado, el cual siempre opera en oposición a su santidad. Daniel fue preservado por un milagro de gracia, pero sus enemigos, al despojarse de la cobertura del Dios viviente, hallaron un veredicto implacable e instantáneo. La lección de Daniel 6:24 es contundente: todo aquello que ocurre lejos de la voluntad del Señor engendra muerte, y aunque Dios tiene el poder absoluto para restaurar y redimir los corazones, el pecado siembra una devastación cuyas repercusiones temporales son ineludibles. Verso 25. 25 Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. Al leer Daniel 6, vemos que el rey Darío escribe a todos los pueblos, naciones y lenguas, una expresión que nos recuerda cómo Dios siempre ha pensado en una familia amplia, su congregación. Esto no es solo una historia antigua, sino una lección viva para los creyentes de hoy y del futuro. El rey deseaba paz para todos, y esa paz es el fruto de caminar en la voluntad de Dios. Así como Daniel experimentó libertad en medio del foso de los leones, nosotros también podemos conocer la libertad sobre los planes del enemigo, no porque evitemos las pruebas, sino porque obedecemos al Señor. Un error común es pensar que tener fe nos protegerá de todo mal o enfermedad. La Escritura nos enseña que vivimos en un mundo dañado por el pecado, donde hay quebrantos, accidentes y muerte, incluso entre los creyentes fieles.
No es verdad que la enfermedad sea siempre falta de fe, ni que Dios quiera que nunca suframos. Recordemos a Sadrac, Mesac y Abednego, ellos confiaban en que Dios podía librarlos del fuego, pero también dijeron, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Esa es la fe madura, creer en el poder de Dios, pero también aceptar que, por razones que a veces no entendemos, Él puede permitir la prueba. Sí, Dios hace milagros hoy, sana, libera e incluso resucita. Pero no siempre sucede así, y eso no significa que Dios nos haya fallado. En Apocalipsis vemos que los santos a veces son vencidos en el corto plazo, pero la victoria final viene por la resurrección. Allí, toda enfermedad y muerte serán eliminadas para siempre. Por eso, no pongamos nuestra fe solo en los milagros de ahora, sino en el reino que viene. Mientras tanto, honramos a Dios tanto en la sanidad como en la enfermedad, tanto en la libertad como en el foso, confiando que, al final, su voluntad es buena, perfecta y agradable. Verso 26, 27 y 28. 26 De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. 27 Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. 28 Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Daniel no fue importante solo por un momento, sino por su constancia. La Biblia dice, este Daniel prosperó, y esa prosperidad no era riqueza, sino poder y firmeza delante de Dios. Su secreto fue sencillo, adorar 3 veces al día. Esa fidelidad constante le dio la presencia, el poder y la provisión del Señor a lo largo de toda su vida, sin importar qué imperio gobernara. El texto menciona al rey Ciro, quien permitió que el pueblo judío regresara a su tierra. Daniel estuvo allí, en posición clave, para que eso sucediera. Así como fue necesario el regreso del exilio para que naciera el Mesías, también hoy es parte del plan divino que su pueblo esté de vuelta en su tierra para la segunda venida. No podemos entender los tiempos por nosotros mismos, necesitamos guiarnos por la profecía y no por lo que el mundo dicta. Hubo muchos años en la vida de Daniel de los que la Biblia no habla, pero él nunca dejó de adorar. Esa vida escondida y fiel lo preparó para los momentos clave. Ser echado a los leones no parecía un éxito, pero todavía hoy recordamos su testimonio. Que seamos como él, fieles en lo cotidiano, para que cuando Dios nos necesite, estemos listos para cumplir su voluntad. Nos vemos en el siguiente video, que será Daniel 7, te esperamos en este nuevo estudio bíblico.